En nuestro texto Gálatas 516, el apóstol Pablo dice, digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo dice porque el corazón del creyente es un campo de batalla espiritual. Y si hemos de vivir correctamente, en este mundo, hay un conflicto bélico entre el corazón que quiere vivir, según el Espíritu, y el corazón que quiere vivir según los deseos de la carne. Por eso dice en el verso 17, porque los deseos de la carne codician contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos dos están en guerra. El uno contra el otro, para que no hagáis lo que quisierais. Los términos, deseos contra, codicia contra, son todos términos de batalla. La idea es que si un creyente trata de caminar según los deseos de la carne, tiene que luchar contra el Espíritu Santo, y si trata de caminar según el Espíritu, tiene que luchar contra los deseos de la carne. Es como lo que ocurrió durante la Guerra de Corea, cuando el Ejército Nacional de Corea tomó el Baekmagoji un día y el Ejército Popular de Corea del Norte lo tomó al día siguiente. La mente del creyente se convierte en un campo de batalla espiritual, así que, ¿cómo puede un creyente ganar en este campo de batalla espiritual? ¿Y qué ocurre si pierdes esta batalla espiritual? Necesitas saber estas cosas para no tomarte tu fe a la ligera. Diferentes personas pueden tener diferentes estándares de vida, por lo que debes vivir de acuerdo a tu situación y estatus. Si eres coreano, debes vivir como coreano, al igual que si eres el pueblo de Dios. Debes vivir como el pueblo de Dios. Si un cristiano vive sin un sentido claro de quién es, habrá confusión de identidad, y se dejará arrastrar fácilmente por las tentaciones del mundo pecaminoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona mundana? En términos de estatus y vida, la diferencia más importante es la diferencia en el nivel de vida. El incrédulo, desde su nacimiento Gálatas 423, es, según la carne. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de la gente del mundo, a menudo se refiere a ellos como seres carnales, en otras palabras. Porque la persona promedio es un ser carnal. Se deja llevar por varios deseos cuando se encuentra con sus circunstancias mundanas externas. Se les llama los deseos de la carne, en el versículo 17 del texto de hoy y antes. En el versículo 16 se les llamaba los deseos de la carne. Ahora bien, todos estos deseos de la carne están sujetos al pecado. En otras palabras, la carne humana es el reino donde reina el pecado, y por eso, la mayoría de las personas que viven sus deseos de la carne están destinadas a pecar. Es como un curso, y el resultado final es que las vidas de los incrédulos se caracterizan por un comportamiento pecaminoso. En relación con los diversos deseos de la carne enumerados en los versículos 19 a 21. Hoy, estos últimos días se caracterizan por una cultura malvada y pervertida. ¿Cuál es la mentalidad que tipifica esta época? El postmodernismo. El postmodernismo es un pensamiento tardo-moderno, que cree que no hay verdad absoluta en el mundo, por lo que el valor de esta mentalidad es solo el placer de la carne. El problema es que la búsqueda del placer de la carne es un poco de conciencia. Por lo que para deshacerse de ella, glorifican el placer de la carne y lo llaman hermoso. Y adoran el dinero como un dios que garantizará ese placer. Es una época caída de maldad y obscenidad. Ya ha alcanzado un nivel de corrupción que supera al de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo debemos vivir como hijos de Dios en una época así? En primer lugar, para vencer esta época perversa y pervertida, debemos andar por el Espíritu. En el versículo 16 del texto de hoy, dice, digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Después de la caída del hombre en el jardín del Edén, los seres espirituales se convirtieron en seres físicos. En otras palabras, nos convertimos en seres físicos. Pasaron de valorar las cosas espirituales como importantes a valorar las cosas físicas como importantes. En otras palabras, su percepción espiritual se oscureció, y sus ojos físicos se volvieron tan brillantes, que fueron incapaces de discernir correctamente las cosas espirituales. Por lo tanto, después de la caída, todos los seres humanos se transformaron en seres que perseguían los deseos de la carne y los deseos de la carne. De este modo, incluso Dios, la fuente de la existencia humana, se volvió irreconocible. Dios es un ser espiritual, y Juan 424 dice, Dios es espíritu, y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Sin embargo, después de la caída, los humanos se convirtieron en seres carnales. Está escrito en Génesis 63, y dijo el Señor, mi espíritu no habitará con el hombre para siempre, porque se hicieron carne. Así que desde entonces, el hombre no vive de acuerdo a valores espirituales y nobles, sino que se centra en la carne que se descompone. Por lo tanto, no importa cuánto viva, el hombre se convierte en una vida inútil como la carne. Sin embargo, Dios es rico en compasión, así que decidió hacerse carne y arreglar la vida descompuesta, y a quien envió fue a Jesucristo. A través de la gracia de la expiación de Jesús en la cruz, Dios derrama su Espíritu Santo sobre los seres humanos que se han hecho carne. A través de la sangre de la expiación de Jesús en la cruz, Dios rocía a los seres humanos, cuyos espíritus están muertos en pecados e infracciones con la gracia del perdón. Así que Él nos santifica y derrama su Espíritu Santo sobre nuestros corazones. A través del Espíritu Santo, Él nos da la bendición del nuevo nacimiento.
por el cual nuestros espíritus muertos cobran vida de nuevo. Así que un creyente que cree en Jesús y nace de nuevo del Espíritu Santo es ahora una persona guiada por el Espíritu Santo. Así que ahora la norma de vida ha regresado a la norma original creada por Dios. En otras palabras, una persona que solía vivir de acuerdo a la norma física de valor ha sido restaurada a un ser que vive de acuerdo a la norma espiritual de valor. Esta restauración da la bendición de la vida eterna, y uno puede disfrutar de las bendiciones y alegrías de la vida en el reino eterno de Dios. El problema es que incluso los creyentes en Jesús, y los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, a veces viven de acuerdo a los deseos de la carne, porque todavía no son completamente salvos y viven la vida celestial de la vida eterna. Este es un periodo de transición para todos los creyentes antes de entrar al reino celestial. Así que nuestra vida de fe en este mundo es importante para nuestra entrada completa al reino eterno. La fe equivocada en este mundo puede ser de labios para afuera, Señor, Señor. Pero debe ser una fe despierta. Del versículo 15 del texto de hoy, se desprende que los miembros de la iglesia de Gálatas estaban envueltos en disputas y peleas. Por lo que Gálatas 515 dice, guardaos de morderos y comeros unos a otros, para que no perezcáis. La expresión morder y comeros es una expresión que se usa para los animales. Al igual que los animales que se muerden y se desgarran unos a otros delante de su presa. Los cristianos de Gálatas estaban ahora envueltos en una pelea fangosa, en la que se estaban mordiendo y desgarrando unos a otros. En otras palabras, aunque seas un creyente nacido de nuevo, todavía tienes una naturaleza pecaminosa dentro de ti que quiere caminar según la carne. La mente del creyente es un campo de batalla, donde los deseos de la carne y los deseos del espíritu están batallando uno contra el otro. Esta no es una guerra entre este creyente y aquel creyente, es una guerra dentro de su propia mente. Pero, ¿qué pasa si un cristiano pierde la guerra espiritual que está ocurriendo dentro de su propia mente? En otras palabras, ¿qué pasa si habitualmente vive los deseos de la carne? Pablo nos advierte acerca de esto en Gálatas 521. Os advierto, como ya os lo advertí antes, que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, si hemos de ser santos que hereden el reino de Dios, debemos aprender a andar por el Espíritu, el cual vence 16 los deseos de la carne. Así que en el versículo 16 dice, os digo que andéis por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, los cristianos oyen mucho acerca del Espíritu Santo, pero no saben mucho acerca de lo que el Espíritu Santo hace con ellos. La razón de esto es, porque tratamos de conocer al Espíritu Santo por los sentimientos. Así que si tratamos de entender y aceptar al Espíritu Santo por nuestros sentidos, podemos cometer un gran error. Para un entendimiento apropiado del Espíritu Santo, es importante entender la Biblia y la voluntad de Dios. En primer lugar, necesitamos conocer el propósito por el cual Dios creó los cielos y la tierra, y las decenas de miles de criaturas que hay en ellos. En cierto sentido, Dios no necesita los cielos y la tierra. E incluso las decenas de miles de criaturas no son necesarias para Dios. Porque Dios no depende de nada, Dios es lo que es sin depender de nada. Entonces, ¿por qué hizo Dios los cielos y la tierra? En una palabra, para poder hacer objetos de su amor y amarlos. Es decir, hizo el mundo para la felicidad, y el disfrute de los objetos de su amor, los seres humanos. Y eso es lo que lo convierte en su placer, recompensa y gloria. Eso es porque Dios es amor. Es la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, que vivamos como seres que se asemejan a este Dios y encuentren gratificante y gozoso amarle y servirle. La salvación es aceptar esta voluntad de Dios, amar a Dios, y amar a nuestro hermano, y caminar según el Espíritu Santo. Nuestra fe y salvación plenas deben ser por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces caminar según el Espíritu Santo? Es vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué es una vida guiada por el Espíritu Santo? Es permanecer en la palabra de Jesús. Por eso Juan 157 dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Pero permanecer en Jesús no es solo cuestión de saber mucho sobre la Biblia, sino de aplicar ese conocimiento a cada situación, comprenderla y hacer los juicios y las elecciones correctas. Pero para hacer eso, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y esa ayuda e iluminación no se da porque sí, sino que se da a quienes la piden. Lucas 1113 dice, al que pide, no le darás el Espíritu Santo mi propia mente. Sin la iluminación y guía del Espíritu Santo, puede llevarme a tomar decisiones equivocadas. Proverbios 1412 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo, podrás ir por el camino correcto del Evangelio. Por lo tanto, en el verso 18 del texto de hoy, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Que siempre seas victorioso en la oración, para llegar a ser una persona bendecida con la unción del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos ganar las batallas espirituales. Si queremos caminar bien en nuestra fe, como dice el versículo 16 del texto, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, debe ser una vida de fe que impida el fruto de la carne. Gálatas 5, 1, 9, 2, 1 y produzca el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 2, 2, 2, 3. El fruto de la carne, o las obras de la carne,
se describen en Gálatas 5, 1, 9, 2, 1. Porque las obras de la carne son manifiestas, a saber fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tienes los deseos de la carne en ti, nunca podrás disfrutar de la libertad que Cristo te ha dado, y te verás obligado a vivir como esclavo del pecado. Por eso dice en el versículo 1: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Por tanto, mantente firme y no vuelvas a tomar un yugo de servidumbre, en otras palabras. Si no nos mantenemos en el Espíritu Santo a través de la oración, seremos arrastrados por los deseos de la carne que nos hacen pecar. Y terminaremos siendo esclavos del pecado, y tendremos que seguir viviendo bajo el yugo del pecado. Entonces no tendremos libertad espiritual. Aferrarse a la ley de la circuncisión del Antiguo Testamento también es caminar según la carne. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas que no se aferraran a la ley de la circuncisión. El creyente salvo debe aferrarse al Evangelio de la gracia, que es caminar por el Espíritu, siempre caminando en el Espíritu, para que pueda ser alcanzado por la gracia de la expiación de Jesús en la cruz. Es decir, despojarse del yugo del juicio del pecado, del yugo de la servidumbre del pecado, y disfrutar de la verdadera libertad, a través de la gracia de la expiación de la cruz aplicada por el Espíritu Santo. Es decir, despojarse de los deseos de la carne, que es andar según la carne. Sin embargo, esto no significa que los deseos de la carne ya no se manifestarán. Después de que creamos en Jesús, nos arrepintamos y nazcamos de nuevo, hasta que nos pongamos el cuerpo de resurrección, que vendrá al regreso del Señor, y seamos transformados gloriosamente. La naturaleza caída de la carne todavía reina en nosotros. En otras palabras, incluso entre los creyentes en Jesús, hay una lucha y conflicto con las tentaciones del pecado y los deseos de la carne. A pesar de que somos salvos y nacidos de nuevo, seguimos siendo tentados por los deseos de la carne, como la fornicación, la inmundicia, la homosexualidad, 20 idolatría, brujería, enemistades, pleitos, envidias, iras, contiendas, divisiones, herejías, 21 especulaciones, borracheras y desenfrenos. Pero los que siguen los deseos de la carne están siempre más preocupados por su propia gloria, por sus propios placeres. Los judíos eran celosos en guardar la ley, afirmando que estaban glorificando a Dios, por lo que decían que eran para la gloria de Dios cada vez que abrían la boca. Para mostrar cuán celosos eran por la gloria de Dios, mataron a un creyente en Jesús, afirmando que era para la gloria de Dios, pero en realidad, estaban buscando su propia gloria y placer. Juan 544, si os glorificáis unos a otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podéis creer en mí? Esto es lo que Jesús dijo, respuesta a la afirmación de los judíos, de que estaban leyendo y guardando la Biblia para tener vida eterna. Jesús les señaló a los judíos que la razón por la que no creían en Jesús, de quien daban testimonio Escrituras, era porque se glorificaban unos a otros. En otras palabras, los que se buscan a sí mismos, no se interesan por lo que hacen en nombre de Jesús. Los que se buscan a sí mismos no son creyentes en Jesús, aunque crean en Jesús con la boca. Por lo tanto, debes saber que todo lo que no busque la gloria de Dios y de Jesús no va tras el Espíritu Santo, sino tras las concupiscencias de la carne. Que puedas trascender y liberarte de estos fuertes instintos humanos, de buscar las concupiscencias de la carne, mediante la oración constante y la ayuda del Espíritu Santo. En tercer lugar, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos vencer los deseos de la carne y caminar según el Espíritu. Una de las cosas más importantes para los santos en los últimos días es la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús dio dos órdenes antes de ascender: ser llenos del Espíritu Santo y evangelizar. La llenura del Espíritu Santo es la más importante, porque si estás lleno del Espíritu Santo, puedes vencer los deseos de la carne y evangelizar. Si estás lleno del Espíritu Santo, puedes vencer los deseos de la carne y vivir según los deseos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El deseo del Espíritu Santo es quitar la dureza de nuestros corazones y tener un corazón nuevo y un corazón blando. Como profetizó Ezequiel 3626-27, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón blando. 27 Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis ordenanzas, y las pongáis por obra. Cuando nuestros corazones sean hechos nuevos y blandos por obra del Espíritu Santo, andaremos en los estatutos y ordenanzas de Dios. La idea de quitar la dureza del corazón aquí es cambiar la dureza del corazón en un corazón que obedece la palabra de Dios. En otras palabras, si usted afirma haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y todavía tiene un corazón duro, todavía no es un corazón que es impulsado por el Espíritu. Ezequiel 3627. En otras palabras, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, se nos da la voluntad y el poder para guardar la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser un santo guiado por el Espíritu Santo.
El escritor de Hebreos también habló de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Hebreos 8:10-11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos 1017-18, y de sus pecados y de sus iniquidades no me volveré a acordar. 18. Porque los he borrado, y ya no hay más sacrificio por los pecados. El deseo del Espíritu Santo, pues, es el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 3626, de que pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros y os dará un corazón nuevo. En otras palabras, los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y la sangre de la expiación de la cruz tienen al Espíritu Santo, obrando en ellos como obra, conduciéndolos a las inclinaciones del Espíritu, para que estén libres de las tentaciones del hombre viejo, que conducen a la rebelión y a la debilidad de la carne, y derrotando y venciendo todos los deseos de la carne. Este es el modo correcto de vivir para el creyente nacido de nuevo. De modo que se dice que el que vive según el Espíritu ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 524. Incluso si eres un creyente en Jesús, todavía tienes los deseos del Espíritu Santo y los deseos de la carne coexistiendo dentro de ti, lo que significa que puede haber conflicto. Sin embargo, no debe considerarse normal que los deseos del Espíritu Santo y los deseos de la carne vayan y vengan de vez en cuando. Debemos estar atentos y en guardia. Los deseos del Espíritu y los deseos de la carne nunca pueden coexistir por su propia naturaleza. Pablo se lamentaba y advertía contra la coexistencia de ambos en su interior. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer lo bueno no mora en mí. Romanos 718. Sin embargo, Pablo confesaba que el centro de su corazón estaba sujeto a la ley de Dios. Por tanto, yo mismo, aunque en mi mente sirvo a la ley de Dios, en mi carne sirvo a la ley del pecado. Romanos 725. Sin embargo, para Pablo, la palabra de Dios está por encima del pecado. Lo que significa que la ley del pecado que nos hace pecar está en la carne y la ley de Dios está en el centro de nuestro corazón. Por eso, a veces la carne nos hace errar y arrepentirnos. Pero siempre vivimos en obediencia a la palabra de Dios, que es la ley de Dios. La característica de la persona llena del Espíritu, entonces, es que no tiene la ley del pecado en el centro de su corazón, sino la ley de Dios. La palabra de Dios lo sujeta, y eso es posible, porque está lleno del Espíritu Santo. Pero la característica de la persona que cae en el pecado, es que no tiene la palabra de Dios en el centro de su corazón, sino que en el centro de su corazón está la ley del pecado, que es el yo, la lujuria, el placer y el disfrute de las cosas del mundo. Por eso, para ser una persona que sirve a la ley de Dios en el centro de su corazón, debe estar llena del Espíritu Santo, cuyos deseos estén controlados por el Espíritu Santo, que sea una persona que persevere en la oración hasta el final, para que permanezca siempre llena del Espíritu Santo.